Bienvenida Sol Fernández a su columna La Otra Cara del Asesino. Buenas noches, llegamos. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Venías con frío. Venía con frío, sí, viste, siempre vengo con frío, es increíble. Hoy acompañado por mi coequiper, mi hermano. Acá estamos haciendo el aguante siempre. Acá estamos firmes. Pero aparte, viste, relata, le encanta el texto de su columna. Y bueno, está fascinada. Se apasiona con lo que le gusta, está bien. Está muy bien. Está muy buena la introducción del programa. Lo hace muy bien. Muy bien. Excelente. Bueno, Ted Bundy es el tema de la crónica elegida para el día de hoy. Sí, así es. Hoy tenemos el asesino serial más conocido del mundo, que es Ted Bundy. Así lo reconocieron. No, bueno, bien, pero digo bien, perdón. Errada mediante. Lo que digo es, Ted Bundy, digo bien porque en realidad es ultra archiconocido. Dicho sea así, que lo vamos a contar dentro de un ratito nada más. Sí. Hasta tiene una serie, es muy carismático, tiene... una serie y una película tiene. Y ¿sabes qué? Me llamó la atención cuando me mencionaste a Ted Bundy, despertaba fascinación en muchísima gente. Y en las mujeres más que nada. Eso mismo me llamó la atención. Sí, eso vamos a hablar en parte. Pero bueno, él primero se hizo popular por su metodología y su manera de desencadenarse en los diferentes crímenes que cometió. Estos sucedieron en Estados Unidos y alrededor del año 1974 se empezaron a desencadenar varias muertes de diferentes jóvenes estudiantes. Y bueno, en primer lugar es importante contar cómo él se empezó a desenvolver. Él nació en Burlington, Estados Unidos, en el año 1946. Y bueno, al principio él se llamaba como Theodore Robert Cowell, pero más adelante adoptó el apellido de su padrastro a Bundy, que ahí fue cuando empezó a utilizarlo. Y bueno, a él de chico le hicieron creer que sus abuelos eran sus padres y que su mamá era su hermana. Esto era así porque en esa época era muy mal visto ser madre joven. Entonces él, a medida que fue creciendo, se dio dando cuenta de la realidad que escondía. Y bueno, esto llevó a afectarle en crear un lazo afectivo tanto como con la madre como con los padres. Y bueno, a medida que fue creciendo, se fue volviendo más retraído, más antisocial, no generaba lazos afectivos con ninguna persona y ya en la secundaria empezó a adoptar un comportamiento más cruel, que se divertía maltratando y mutilando a animales. Ahí ya te da una señal característica de cuando se empieza con una psicopatía. Sí. Pero bueno, lo destacante es que a él no se lo definió ni con un problema mental, ni con problemas de adicción, ni con problemas de droga, ni con problemas de psicopatía, ni con nada. Llamativo, sí. Por eso no tuvo ningún agravante ni nada. Pero bueno. ¿Pero que era considerado normal para la época? Era normal. Las acciones que él tenía eran normal. No era porque tenía alguna... No estaba bajo el efecto de, claro... No, de nada. Sino que él tenía como una venganza de lo que sería, o venganza hacia la mamá y lo que sería las exnovias o cosas así. Ahí se empezó a desencadenar y bueno, él en un momento contó que tenía como una fascinación con lo que era el porno sádico. Y bueno, ahí eso se fue desencadenando en todas las acciones que él fue cometiendo. Pero, y bueno, algo que se distinguía de él era su capacidad intelectual. Él de chico se inscribió en la universidad donde se estudió la carrera de psicología. Bastante perturbador, sí. Sí, pero también, si querés, ¿cómo se dice? En la jerga normal, era un chivo expiatorio. Claro. Era como una manera de decir, pero él analizaba la situación previo a lo que iba a cometer. Por eso mismo. Y bueno, ahí conoció a una de sus novias, que fue Stephanie Brook, con el cual mantuvo una relación, pero cuando él se graduó de la carrera de psicología, ella lo terminó dejando porque le extrañaba la manera en que él era y la inmadurez, y bueno, sentía como una sensación rara cuando estaba con él. Esto hizo que él se desencadenara en todo lo que estaba haciendo, dejó los estudios y abandonó todo. Intentó reconquistarlas muchas veces, pero no lo logró. Y ahí fue cuando creó un vínculo con su segunda novia, que duraron un tiempo de 5 años. Durante ese transcurso, él se matriculó en la carrera de Derecho. O sea que era psicólogo y además era abogado. Sabía cómo matar, sabía cómo que lo podían interpretar y además cómo defenderse. Cómo defenderse a sí mismo. Bueno, eso te lo voy a contar al final porque es algo que también llamó la atención. Y bueno, durante todo ese transcurso también se involucró en varios eventos comunitarios. Además le dieron una condecoración de la policía por haber salvado a un niño de ahogarse. Y un dato no menor es que él era voluntario de llamadas de un servicio telefónico donde atendía a mujeres que eran agredidas sexualmente. Ah, mira. Entonces él le daba como ahí la compasión, entonces bastante perturbador saber ese detalle, sí, después de toda la desencadenó. Sí, por eso mismo. Y bueno, recién estos crímenes se empezaron a cometer en el año 1974. El 4 de enero, Ted Bundy ingresa a las habitaciones de una universidad, donde se escabulle e ingresa a la habitación de una mujer de 18 años, llamada Johnny Lenz. Ahí la golpea con una barra metálica y la agrede sexualmente.
y la deja inconsciente ahogada en un charco de su propia sangre. Y huyó de la escena, pero por suerte la chica logró sobrevivir, pero en consecuencia tuvo grandes daños cerebrales. La segunda víctima fue una estudiante de 21 años que estudiaba psicología también, y Ted Bundy utilizó el mismo método operandi en esta situación, pero esta vez la mató y enterró el cuerpo. Lo escondió. Sus restos fueron encontrados un año más tarde cerca de unas montañas que estaban ahí nomás de la universidad. Ajá. Sí. O sea que dentro de su modus operandi, él inclusive también sabía dónde podía geográficamente enterrar a sus víctimas, sí, para que no las descubrieran durante un tiempo. Es más, creo que si no leí mal por ahí en algún momento, él utilizaba esta metodología de llevarlas cerca de donde había coyotes, buitres y demás para que terminaran de comerse, sí, los restos de sus víctimas. Claro, sí, las enterraba en todo lo que... La mayoría las enterró en las montañas cerca de ahí. Pero bueno, y si no, las mataba y las dejaba en la misma escena del crimen. Y así, durante la primavera y el verano del año 1974, empezaron a desaparecer varias jóvenes de distintas zonas de la universidad, de distintas universidades también. Y bueno, el método que usaba, mataba de noche, digamos. El método que usaba era, seguía a las víctimas, veía hasta dónde se iban y ahí las atacaba y las secuestraba. Si no, hacía esto que era escabullirse en las habitaciones de las universidades para matar a las víctimas. Una vez que le empezó a agarrar confianza y veía lo fácil que era engañar y esconder su verdadero yo, empezó a... Y además lo que le llamó la atención es que a muchas mujeres les parecía atractivo. Incluso claro, en el tiempo que él estuvo en la cárcel, muchas mujeres le escribieron por correspondencia. Era muy empático en ese sentido. ¿Por lo guapo, sí, quizás? ¿O porque bueno, era muy entrador, digamos, era muy... Sí, pero la personalidad que habrá desarrollado. Seguramente. Sabía cómo caerle bien a alguien como por eso para mismo, poder... sabía bien cómo engañar, cómo persuadir, cómo esconder y todas esas acciones. Y bueno, ahí es cuando él empezó a querer asesinar de día. El método que usaba en este caso era tratando de engañar a las víctimas. Iba hacia donde se encontraban las mujeres, le decían que necesitaba ayuda porque tenía un brazo roto, se ensellaba todo un brazo. Y bueno, las mujeres lo acompañaban hasta el auto para cargar algunas de las cosas. En el momento que las acompañaban, él las golpeaba y las metía dentro del maleterio y ahí desaparecían para siempre. ¿Cómo se llega puntualmente con él a dar específicamente después de su raíz delictivo de asesino serial? Bueno, él después de estas acciones, empezó a cometer diferentes errores. Una de esas es que intentó secuestrar a una chica simulando ser un policía, pero la chica logró salirse de la situación y ahí es cuando se inició y se logró armar el primer retrato hablado del sospechoso. Muchas personas lograron identificarlo con Bundy, pero al tiempo se descartimó esta hipótesis. Y como que quedó ahí en la verdadera nada. Incluso la novia que estaba con Bundy fue la que lo denunció y le dijo, mira, me parece que es él por las fotos, además porque veía unas muletas y veía muchos indicios que podrían llegar a ser que él era el asesino, que verdaderamente lo era. Después, como quiso secuestrar a esta chica, así de casualidades, una vez lo detuvo la policía, le pidió que abriera el maletero del auto y cuando abrió el maletero del auto y vio los elementos que él tenía como sogas, pala, palancas, esposas y todas cosas así, le llamó bastante la atención y lo detuvo. Que ahí en imágenes, en la página de Vorterix, vemos las pruebas, las evidencias que encontraron. Exacto. En el caso puntual de él, obviamente, un tiempo después, creo que ya cuando está sentenciado, casi te diría a muerte, él desarrolla una serie de cintas donde cuenta y da un lujo de detalle de lo que no se sabía en la causa, o ya estaba en la causa y él lo que hace es dejar un material registro. Mira, a él primero lo detuvieron le dieron 15 años por el secuestro agravado de esta chica. Ahí es cuando se empezaron a recaudar distinta información y empezaron a hacer las pruebas correspondientes y lograron identificar que varios elementos que encontraron en el auto pertenecían con el ADN de las víctimas asesinadas. Ahí ya se le empezaron a imputar el cargo de homicidio por la muerte de casi 35 víctimas, que se estima que fueron más. Es un montón. Sí. Muchísimo. Y bueno, él primero inicia el segundo juicio. Él dice que se quiere defender a sí mismo, por eso no trae abogados. A él le permiten ir a una biblioteca, que ahí es cuando él se escapa por 6 días, durante que la justicia lo estaba buscando. Y bueno, una vez que lo detienen, ahí sí le imputan todos los cargos y a él fue sentenciado a muerte, que murió en el año 1989 por medio de la silla. Pero sí, logró atrasar muchísimo la sentencia para que lo condenaran a muerte. Y entre todo eso empezó a dar como datos verdaderos y como datos falsos.
O sea que para tratar de marear y atrasar cuanto antes. Claro, entorpecerle la propia escena. La sustanción de sentencia. Sí. En el caso, bueno, obviamente una vez conocido todo esto antecedente y demás, me llamó mucho la atención lo de las cintas. Sí. Porque es como que él ya se sabía que quería dejar un registro, obviamente macabro, perverso, de todo lo que uno puede visualizar en las cintas, y por eso también la serie de Netflix. Sí. Por eso mismo, en Netflix hay dos, está la película que se llama Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, que está muy buena, que es una simulación de lo que pasaron en los hechos. Y si no, está la miniserie que se llama Hablando con Asesinos, las cintas de Ted Bundy, que ahí narra la historia con las confesiones, con los testigos y con toda la información que está en la escena. Y bueno, ahí es cuando él empieza a contar de la manera en que empezó a cometer los crímenes. Zac Efron fue el actor que interpretó a Ted Bundy. Muy buena la película. En la película. Sí, muy buena. Ahí estamos viendo imágenes de la película, o en realidad estas son las cintas que él dejó grabadas. Exacto mismo. Uno de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos. Estamos hablando de Ted Bundy. Y ahí es donde empieza a dar cuenta de sus primeros relatos audiovisuales referidos a las muertes que generó. Tenía cara, ¿eh? Sí, bastante. Bueno, para la época, sin duda, era un asesino con una, vale decir, con una inteligencia extremadamente perversa. Lo identificaron por eso mismo, por su capacidad intelectual y además por la capacidad de engañar a las víctimas y desenvolverse fácilmente en la situación. Y tratar de salir también de esa misma situación que él se pone. Ya te digo, para querer defenderse a sí mismo y decirle váyanse a los abogados. Sí. Y muy bueno, 2 veces se escapó de la justicia. 2 veces. Esas son todas las víctimas, ¿no? Sí. ¿Qué mujeres jóvenes? Son casi 35 víctimas. Sí, la mayoría son jóvenes de entre 18, 16 y 30 años. Y bueno, elegidas todas jóvenes, con el pelo castaño, morochas así. Esto porque le hacía recordar a la madre y a la antigua novia. Claro, tenía un perfil diseñado para saber cómo atacar. Sí, ya estaba con ese trauma generado, digamos. Bueno, la verdad que interesante. Es la recomendación del día también. Sí, también. Para poder visualizar. Recién Daro, con el frío, aparte, para mirar. Eso decía Daro, un día pochoclero, como para poder hacer. Serie, te metes un poquito más en la vida de este personaje. Si va pochoclo, calculo que va vino blanco. También. Digo yo. No lo imiten, por favor, no lo imiten. Va como piña, ¿no? ¿No? Perdón. Sí. No. Pero bueno, nosotros, gracias Sol. La verdad que excelente una vez más la cobertura para la otra cara del asesino con nada más ni nada menos que la crónica de Ted Bundy. Asesino serial si lo hubo, que fue ejecutado en el año 1989.